Personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras, la mayoría no las comprende. Durante mucho tiempo han sido perseguidas por sus creencias. Decenas de miles fueron torturadas y ejecutadas. Son brujas. Las quemaban en grupo. Desde siempre se ha considerado a las brujas como ancianas feas que adoraban al diablo. Hollywood recurrió al tema de las brujas para contar historias fantásticas. Pero según las brujas actuales, esas historias no reflejan la realidad. Creían que sacrificábamos aves en el patio y que rezábamos al diablo. Los rituales de las brujas han provocado incluso debates políticos. No es una religión. Pero las brujas dicen seguir una religión verdadera y próspera. La brujería es un modo de vida, además de un maravilloso camino espiritual. Brujas. Se encuentran en todas las clases sociales y en las culturas de todo el mundo. Son doctoras, maestras e incluso soldados. Pero tampoco las brujas de hoy son aceptadas por la sociedad. Hay un tipo que al pasar frente a nuestra casa se pone a gritar que vamos a morir y que iremos al infierno. Silver Ravenwolf, de Harrisburg, Pensilvania, es esposa, madre y una escritora de éxito. También es la líder del Black Forest Clan, un aquelarre o asamblea de brujas. Este grupo cuenta con 800 miembros repartidos por todo el país. Silver asegura que la brujería ha existido en su familia durante siglos. Bruja y brujería son conceptos de los que me siento muy orgullosa. Considero que es un honor formar parte de ello. Es lo que hicieron mis antepasados. La brujería actual es un camino espiritual que observa unos ritos particulares. Siguen ciclos vitales y estacionales. No practican la magia para hacer daño, sino para producir bienestar. Es una práctica enraizada en la historia. Y a pesar de las connotaciones negativas, estas mujeres y algunos hombres, como Christopher Pensack, están orgullosos de perpetuarla. Yo soy brujo. Prefiero esa denominación. La palabra inglesa witch, bruja, procede del inglés antiguo, Wicca. Las brujas actuales traducen la palabra Wicca del anglosajón. Significa dar forma, cambiar. Wicca es también el nombre de una religión moderna, naturalista, basada en la antigua brujería. Pero no todas las brujas practican la Wicca. Ese es uno de los muchos malentendidos que existen sobre ellas. Por supuesto, el mayor mito sigue siendo que adoramos a Satán, un dios maligno. Pero no existe ningún vínculo con Satán. No tenemos ninguna deidad diabólica. Las raíces de la brujería se pierden en los inicios de la historia. Antes del cristianismo, en la época de los celtas, las brujas festejaban a la tierra y rezaban a las fuerzas de la naturaleza. Utilizaban hierbas y pócimas y se las consideraba expertas curanderas. Se creía que eran capaces de sanar. Eran como los curanderos actuales. Pero a estas hábiles sanadoras se las veneraba tanto como se las temía. En la curación existe una interesante paradoja, porque el poder de curar implica también el poder de infligir daño. Durante los primeros años de la cristiandad y hasta la Edad Media, la brujería era algo habitual. En Europa, las brujas convivían pacíficamente con los cristianos. Si tienes un hijo muy enfermo y alguien dice que puede curarle con métodos sobrenaturales, no le vas a hacer muchas preguntas sobre sus credenciales. La Iglesia no se molestaba en perseguir activamente a las personas que realizaban estas prácticas. Simplemente se limitaba a advertir a los cristianos que se apartasen de ellas. En esa época, el ataque de la religión contra las brujas fue mínimo, prácticamente nulo. En 1231, la Iglesia Católica Romana creó la Santa Inquisición para apresar a los herejes y a los no creyentes.
A lo largo del siglo XIII, las autoridades cristianas empezaron a condenar la brujería. Creía que en esta práctica se adoraba al diablo. En 1320, el Papa Juan XXII amplió las atribuciones de la Inquisición para que se incluyese la persecución de las brujas. Primero, se supuso que los herejes estaban aliados con el diablo, y después, esta acusación se extendió a las brujas, que decían tener poderes sobrenaturales. Por eso eran tan peligrosas como los herejes. Durante el siglo XIV, los cazadores de brujas persiguieron activamente a las personas que adoraban al diablo. Miles de mujeres fueron ahorcadas o quemadas en la hoguera. En 1486, dos monjes dominicos publicaron en Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. El Malleus Maleficarum es la primera obra literaria sobre brujería, y sin ninguna duda la más célebre. Tiene como objetivo específico a las mujeres. Una de las mujeres a las que hace referencia era Walpurga Hausmannin. Vivía en la ciudad de Dillingen, Alemania, en 1587. Walpurga había sido comadrona durante 19 años, pero de pronto varios niños murieron en la ciudad, y Walpurga empezó a ser sospechosa de brujería. Sería comprensible que se acusase a una comadrona si, después de un parto normal y natural, el niño muriese sin un motivo lógico. Pero si el bebé nace con problemas o malformaciones y posteriormente muere, habría una explicación lógica. Las autoridades arrestaron a Walpurga, fue torturada y finalmente hizo una dramática confesión. Dijo haber matado a 43 niños y haber bebido su sangre como un vampiro. Solo dejaron de torturarla cuando accedió a confesar que era culpable. Walpurga fue sentenciada a muerte y quemada viva en la hoguera. En Inglaterra, la ley contra la brujería de 1604 declaraba que esta práctica se castigaría con la pena capital. Curiosamente, en esa época las brujas empezaban a aparecer en el Teatro El Globo, en Londres. Double, double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. En su tragedia Macbeth, William Shakespeare escribe sobre tres brujas que anuncian profecías. Se trataba de una historia muy interesante, y las brujas le permitieron crear ciertas situaciones que, sin la magia, no tendrían sentido, ni serían tan notables. En 1611, otra famosa obra escrita condenaba a las brujas, la Biblia del rey Jacobo, Éxodo, capítulo 2, versículo 18, donde dice: «No tolerarás que una bruja viva». La cristiandad llevó esta idea a América a finales del siglo XVII, cuando los puritanos cruzaron el Atlántico. En Salem, Massachusetts, la existencia de brujas provocó la histeria colectiva. Desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, la palabra bruja ha estado asociada a las fuerzas del mal. Durante el siglo XVII se perseguía y se mataba a las brujas en toda Europa occidental. América también condenó la brujería en Salem, Massachusetts. Actualmente Salem atrae a decenas de miles de visitantes en Halloween, cuando se celebra el festival Haunted Happenings. Pero hace más de 300 años, nadie pensaba en festejar a las brujas. Los puritanos se marcharon de Europa porque la Iglesia de Inglaterra los había decepcionado. En 1620 llegaron con los peregrinos a la América colonial. Querían crear una iglesia mejor. La Iglesia de Inglaterra estaba comprometida con dos religiones. Era medio católica y medio protestante. El significado más simple de la palabra puritano es completamente protestante. Los puritanos se establecieron en Salem, Massachusetts. Salem estaba dividida en dos comunidades: Salem Town, cerca de la bahía de Massachusetts, y Salem Village, varios kilómetros tierra adentro. Salem Village era una comunidad agraria del interior, mientras que Salem Town era una ciudad comercial más sofisticada. Salem Village tenía su propia parroquia dirigida por el reverendo Manuel Parris. Su esposa Elizabeth estaba enferma muy a menudo.
Vivían con sus 2 hijas, un hijo y una sobrina. Fue en el interior de su modesta casa donde comenzó el problema de las brujas de Salem. Era el invierno de 1692. Lo que ocurrió en 1692 fue que confluyeron muchos acontecimientos inesperados y hubo muchas alteraciones, tanto sociales como económicas y religiosas. En aquella época, Salem Village era una sociedad fragmentada y algo malo estaba a punto de ocurrir. El reverendo Parrish dejaba con frecuencia a su hija Betty de 9 años y a su sobrina Abigail de 11 al cuidado de la esclava de la familia, Tituba. Era una india arawak del Caribe, una mujer negra que el reverendo Parrish había traído de Barbados. Tituba contaba a las 2 niñas fantásticas historias de su vida en Barbados y les hablaba de magia y vudú. Era un secreto demasiado interesante y enseguida llegó a las otras chicas del pueblo que se unieron al trío mágico. Las chicas adivinaban el futuro echando clara de huevo en un recipiente con agua y observando las formas. Por supuesto, esto iba contra las creencias puritanas. Poco después, Betty y Abigail empezaron a comportarse de un modo extraño. Tenían ataques epilépticos y entraban en trance. El médico del pueblo no encontró una explicación física y su diagnóstico fue obra de brujería. Esta conclusión confirmaba las creencias de los puritanos. Los espíritus poblaban una vasta realidad invisible. Al poco tiempo, más chicas resultaron afectadas. En lugar de separar a las niñas, dejaron que permanecieran juntas. Y esa medida es perjudicial. Provoca una reacción en cadena. Si una se comporta de cierto modo, las otras la imitan. Para el reverendo Parrish, el diablo había llegado a Salem. Entonces exigió a Abigail y a Betty que le dijeran quién las había hechizado y sus dedos apuntaron a Tituba. El 29 de febrero de 1692, los magistrados de Salem imputaron a Tituba el delito civil de brujería. Ella lo negó, pero después hizo algo que aterrorizó a los habitantes de esta ciudad. Confesó. La situación tomó un cariz muy distinto. ¿Por qué dijo aquello? Tal vez el reverendo Parrish la obligó. O quizás ella pensó que era la única forma de escapar de la horca. Todo el mundo tiene algún pecado secreto. Y la culpa provoca una presión enorme que te fuerza a liberarte sacándolo a la luz. Una parte importante de cualquier confesión era delatar a otros. Tituba acusó a otras 2 mujeres, Sarah Osborne y Sarah Good. La idea de que existían más brujas en el pueblo provocó la histeria colectiva y más acusaciones. Se señaló a algunos hombres, pero la mayoría eran mujeres. Las ideas patriarcales sostenían que las mujeres eran criaturas irracionales y por tanto capaces de aliarse con el diablo. Mucha gente temía que las autoridades llamaran a su puerta. Los acusados eran conducidos a la casa de juntas para comparecer ante los magistrados. Les preguntaban, ¿has firmado un pacto con el diablo? Entonces rechazas el cristianismo. ¿Has ido al bosque a recibir un bautismo alternativo? El mayor reto de los magistrados era encontrar pruebas que delatasen a las brujas. A veces, una comadrona examinaba el cuerpo de la mujer buscando la marca del diablo. Las hacían quitarse la ropa y eso para una mujer puritana era humillante. Lo más curioso es que en muchas ocasiones las comadronas encontraban esa marca. Otra prueba se basaba en el agua. Se suponía que el agua era pura y por tanto rechazaría a las brujas. Si la mujer flotaba, era culpable. Si se hundía, era inocente. En el verano de 1692, casi 200 mujeres y hombres fueron acusados de brujería en Salem y las ciudades próximas. El 2 de junio fue juzgada la primera mujer, una tabernera llamada Bridget Bishop. En el proceso se aportaron muchas pruebas contra ella. La mayoría hoy resultarían ridículas. Algunos hombres declararon que se les había aparecido por la noche y que se había acercado a ellos.
Este tipo de testimonios, basados en sueños o visiones, se llamaban pruebas espectrales. Según estas pruebas, el diablo es capaz de tomar la forma de una persona. Entonces, esa persona se te puede acercar como una visión o alucinación y hacerte algo malo. Por tanto, el diablo podía entrar en el cuerpo de cualquiera. Bridget Bishop fue declarada culpable. Murió en la horca el 10 de junio de 1692. Fue la primera. Un mes más tarde, el 19 de julio, Sarah Good corrió la misma suerte. En otoño continuaron las ejecuciones, hasta que el gobernador de Massachusetts, William Phips, intervino. Le preocupaba que la gente estuviese siendo acusada falsamente. En octubre, el gobernador Phips hizo una declaración que fue decisiva. Detengo todos los procesos. Ordeno detener los procesos hasta que tengamos claros los criterios para decidir quién es realmente una bruja y quién no. Por entonces ya habían ahorcado a 19 personas, 14 mujeres y 5 hombres. Un hombre fue literalmente aplastado hasta la muerte bajo una tabla que sostenía pesadas piedras. Al menos 5 personas murieron en prisión mientras esperaban el juicio. Chichuba fue liberada y vendida a otra familia. 5 años más tarde, en enero de 1697, más de una docena de personas admitieron haber declarado en falso. La vergüenza de los procesos de Salem ayudó a poner fin a las ejecuciones de brujas en la América colonial. 3 siglos más tarde, en 1992, se levantó un monumento en honor a las víctimas. Con el tiempo, la figura de la bruja evolucionó, pero las connotaciones negativas persistieron. En los juicios de las brujas de Salem, fueron ejecutadas 20 personas acusadas de brujería. En Salem, la histeria que condujo a acusaciones y ejecuciones erróneas provocó la vergüenza de la ciudad, y eso logró acabar con las persecuciones. A finales del siglo XVII, la obsesión por las brujas había terminado en América y declinaba en Europa. Al comenzar el siglo de las luces, la figura de la bruja evolucionó. El siglo XVIII trajo la fascinación por la ciencia y la razón. Creer en conjuros y en brujas voladoras resultaba ridículo en esta época. En el siglo XVIII, las autoridades declararon finalmente que la brujería era imposible. Fue un intento para convencer a la gente de que debían dejar de temer a las brujas. En Gran Bretaña se hizo patente este cambio. La ley contra la brujería, que había hecho de esta práctica un delito capital, fue abolida en 1736. Según la ley rectificada, una persona que intentase hacer conjuros sería multada o encarcelada por estafa. En Alemania, la última ejecución de una bruja se realizó en 1775 y en Suiza en 1782. Los historiadores calculan que a finales del siglo XVIII al menos 50.000 personas habían sido ejecutadas por brujería. El 80% eran mujeres. En el siglo XIX, las clases cultas consideraban a las brujas objeto de burla. Ya no las veían como personas que volaban, que cocían bebés en tinajas y que realizaban rituales en reuniones nocturnas. Ahora eran criaturas ridículas con viejos sombreros puntiagudos. La literatura infantil presentaba a las brujas como viejas mentalmente enfermas. Pero todavía seguían siendo seres inquietantes, especialmente en Halloween. Halloween es una evolución de la antigua festividad celta de Samhain, en la que se celebra el final de la cosecha y se honraba a los muertos. El folclore la convirtió en una fiesta basada en el terror y se incluyó la figura de la bruja malvada. El personaje de la bruja malvada con la cara verde se hizo muy popular, tanto que llegó hasta el siglo XX. Hollywood utilizó esta imagen para retratar a la terrible bruja del oeste en El Mago de Oz. La cara verde, el vestido negro y la risa amenazadora de Margaret Hamilton componían el epítome del mal. I'll get you, my pretty, and your little dog
Margaret Hamilton es la quinta esencia de las brujas. Siempre lo será. Casi todas las brujas que han venido después de Margaret Hamilton se han basado en esa imagen. El gorro puntiagudo, la larga nariz y la voz que todos saben imitar. Menos yo. Todas estas cosas nos rebajan, dan una mala imagen y disminuyen nuestro valor. Las brujas modernas, como Laurie Cabot, se sienten ofendidas por los estereotipos. Cabot vive en Salem, Massachusetts, y suele llevar el vestido negro tradicional. Dice que es su modo de honrar a las deidades, machos y hembras, dioses y diosas, que son venerados por las brujas. Prometí a mi diosa que siempre llevaría puesto un vestido negro y el símbolo del pentáculo. Lo hago en su honor. Para Laurie Cabot, ser bruja es una búsqueda espiritual guiada por antiguas tradiciones. La brujería es un modo de vida y un maravilloso camino espiritual. Yo lo veo como una ciencia. Y el camino que hay que seguir es equivalente o quizá incluso superior al de las demás religiones. Laurie Cabot fue reconocida bruja oficial de Salem, Massachusetts. Recibió el título en 1977 de manos del entonces gobernador Michael Dukakis. Fue premiada por sus méritos en las obras de caridad. Cuando Dukakis entró en la carrera presidencial en 1988, hubo de soportar las críticas de los republicanos por haber reconocido a una bruja. Se arrepintió de haber mencionado siquiera la palabra bruja. Quizá hicimos un servicio al país. Laurie Cabot nació en 1933 en Wewoka, Oklahoma, y asegura que mostraba un don especial desde pequeña. Yo predecía cosas, veía lo que iba a ocurrir. Y mi padre siempre decía, tiene que haber una ciencia detrás de esto. Por eso empezamos a buscar y a investigar en bibliotecas. Cuando Laurie tenía 11 años, su familia se trasladó a Boston. En la biblioteca pública, Laurie y su madre conocieron a una empleada llamada Felicity. Aquella mujer fue quien les desveló su propio secreto. Dijo en voz baja, soy una bruja de Kent, Inglaterra, y creo que su hija también es bruja. Entonces mi madre soltó un grito. No sabía cómo actuar. Felicity se ofreció para enseñar brujería a Laurie. Su madre aceptó y siempre acompañaba a la niña a casa de la bibliotecaria. A los 16 años, Laurie terminó su preparación y se declaró oficialmente bruja, pero mantuvo su identidad en secreto. A Laurie le encantaba actuar ante el público y a los 18 años se hizo bailarina. Bailé en el Latin Quartet, un club nocturno muy exclusivo de Boston. Era propiedad de Lou Walters, el padre de Barbara Walters. En esa época trabajé con Perry Bailey, con Frank Sinatra y con Jimmy Durante. Cuando conoció a su novio, Laurie no se atrevió a confesarle que era bruja. Solo le dijo que era adivina. Hasta después de casarnos no le dije que era bruja. Para entonces ya nos sentíamos muy bien el uno con el otro, y él se encontraba cómodo con mis habilidades adivinatorias. En 1965, Laurie tenía 2 hijas, Jodie y Penny. Y además de cumplir con las tareas de ama de casa y de madre, seguía practicando la brujería. Después de casarme practicaba magia meditando, sanando, manteniendo mi ecuanimidad, curando a mis hijas y también enseñándolas. En 1969, los Cabot se mudaron a Salem, Massachusetts. Laurie se sentía más a gusto viviendo abiertamente como bruja. Yo también salí del armario, del de las escobas. Fue extraordinario. Pero no todos aceptaron que una bruja viviera en Salem. Las brujas modernas, como Laurie Cabot, luchan contra el prejuicio de que sus prácticas son perjudiciales. Laurie hizo pública su condición hace tiempo, y como bruja oficial de Salem, es quizás la bruja más famosa del país. Algunos habitantes de Salem no aceptaron de buen grado tener una mujer como ella en su comunidad. Laurie lo descubrió mientras hacía la compra con sus 2 hijas.
Un hombre paró mi carro sujetándolo con las manos y dijo: ¿cómo se atreve a venir a este lugar? Usted sabe que es una criatura perversa. Tendrían que volver a ahorcarlas. Las personas que había en la tienda se mostraron muy sorprendidas. Y creo que ese incidente despertó en ellos la tolerancia. En 1971, Rory Cabot abrió una tienda de brujería. Asegura que es la primera de este tipo en todo el país. Pensé que sería estupendo abrir una tienda, porque la gente podría venir y aprender. Sería una forma de ganarme la vida, pasar el tiempo con mis hijas, practicar la brujería y contribuir a la educación. Lori vende hierbas, especias e incienso, ingredientes que las brujas utilizan en sus conjuros. Según Lori, la magia es el arte de provocar cambios según la voluntad de cada uno. Una persona se puede curar a sí misma utilizando la magia. La magia es ciencia, una ciencia que utiliza la mente, las hierbas, los cristales, las pócimas. Lori vende pociones que sus clientes pueden beber, pero la mayoría las compra como perfume. La energía de los aceites es muy efectiva y consigue que el cerebro refuerce el sistema inmunitario. Se trata de pociones que han funcionado durante siglos. Lori enseña lo que ella llama ciencia de la magia. Requiere conocimientos de fitoterapia y cosmología. Christopher Penczak empezó a estudiar con Lori en 1993. Lori Cabot influyó mucho en mí. Me enseñó a fortalecer mi amor propio. A través de experiencias como la sanación, sentí que poseía poderes y que estaba conectado con el universo. Apelo a la gran diosa, que reside en los cielos sobre nosotros. Cabot también enseñó a Penczak una de las funciones principales de las brujas, hacer conjuros. Un conjuro es una plegaria ofrecida a las deidades con un fin específico, generalmente una curación. Yo pido, mientras arden estas llamas, que solo dejen curación, salud y rectitud. Desde que se graduó en la universidad en 1995, Penczak se ha dedicado a la magia. Ha escrito más de una docena de libros sobre el tema y se define a sí mismo como brujo, en contra de la creencia popular de que los hombres deben llamarse hechiceros. Muchos brujos creen que la palabra warlock, hechicero, procede de un término antiguo que significa traidor. Por eso no les gusta esa palabra. Yo soy brujo, prefiero esa denominación. Christopher Penczak, igual que Lori Cabot, creen que hay magia en cada persona. Todos tienen dones y talento mágico. Solo se necesita preparación para demostrarlo y llevar una vida mágica. Parte de esa vida mágica consiste en celebrar alguno de los 8 festejos anuales de las brujas. Se conocen como sabbats y representan el nacimiento, la muerte y el renacimiento en la naturaleza. El Imbolc se celebra el 2 de febrero. Festeja el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Cuando termina el invierno, todavía se nota una sensación de frío en el aire, pero el sol empieza a volver a la tierra y en eso nos fijamos nosotros. Estamos aquí para sanar la tierra, para curarnos a nosotros mismos, para traer equilibrio y bondad que reemplacen el mal del mundo. Con este círculo trazo un espacio sagrado para nosotros. El círculo se ha completado. Estamos celebrando el Imbolc, dedicado a la diosa Brígida. Ella va a dar a luz al sol que traerá la primavera. Son los nuevos comienzos. Se nos ha concedido el don del fuego, el espíritu, el amor, la sanación y todas las artes mágicas. Tenemos semillas de girasol. ¿Hay algo mejor que la vuelta del sol a la tierra? Alzamos estas semillas sobre nuestras cabezas. Esperamos que ellas rejuvenecerán la tierra. Bendecimos las semillas y después todos nos llevamos algunas a casa para sembrarlas y que empiecen a crecer. Feliz encuentro, feliz partida y feliz encuentro otra vez.
Con la celebración del Imbolc y la llegada de la primavera, Laurie tiene una sensación de renacimiento y de renovado equilibrio. Han recibido de los 4 elementos y del espíritu la energía que las acompañará en su vida cotidiana en todo lo que hagan. Pero no todas las brujas pueden manifestar tan abiertamente su condición. Ante las amenazas externas, algunas se ven obligadas a ocultar su identidad. Las brujas llevan más de 2000 años haciendo rituales de sanación, y muchas brujas actuales continúan esa práctica. A veces se agrupan en círculos para curar a alguien, o para honrar a sus antepasados. Silver Ravenwolf asegura que procede de una familia de brujas. Vive en Pensilvania y ha escrito varios libros de brujería. Su nombre es un seudónimo. Adopté un seudónimo porque vivía en un pueblo pequeño y sabía que mi familia iba a ser discriminada. Y así fue. Dice que sus antepasados también fueron perseguidos. En 1679 huyeron de Alemania y se instalaron en Pensilvania. Pero se llevaron con ellos sus conocimientos y su capacidad de curación por la fe. Según Silver, estos antiguos cánticos datan del siglo XIV. Silver nació en 1956 y creció escuchando historias sobre la brujería que practicaban sus antepasados. Pero su madre era protestante y Silver fue educada como tal. Silver nunca se consideró una devota cristiana, pero sí creía en el poder de la magia. De niña realizaba sus propios conjuros sobre sus juguetes favoritos. Utilizaba una muñeca para exponer mis deseos y siempre se cumplían. Me asusté muchísimo. Embrujada, la popular serie televisiva de los años 60, influyó mucho en Silver. Yo quería ser Samantha. Quería mover la nariz y que la casa quedase limpia. Desde luego, Elizabeth Montgomery era una mujer muy atractiva. No tenía el aspecto que suelen tener las brujas. Es el que estamos tan acostumbrados. La serie trataba de una persona que intentaba salir adelante en un mundo muy diferente al de los demás. Así era exactamente como se sentía Silver. Al igual que todas las adolescentes, trataba de encontrarse a sí misma. Cuando tenía 16 años fue a España con su clase de español del instituto. Poco después de volver, su madre murió de leucemia. Para Silver fue una tragedia que cambió su vida. Nada tenía sentido. Lo que había aprendido en clase de religión no me bastaba. Por eso empecé a buscar y encontré la Wicca. La Wicca es una religión basada en la naturaleza que se centra en los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Los wiccanos ven el sol como un símbolo de su dios y la luna como un símbolo de su diosa. Basada en los ritos paganos de la Europa occidental, la Wicca empezó a arraigar en América más o menos cuando nació Silver. Un funcionario británico llamado Gerald Gardner la popularizó con su libro Witchcraft Today. El libro se publicó en 1954. 3 años antes, Inglaterra había derogado la ley contra la brujería de 1735, que multaba o encarcelaba por invocar a los espíritus y realizar conjuros. Gardner se inspiró en rituales precristianos que reconocían un dios de la tierra y una diosa madre. Estuvo muy de moda en los años 60. Era contracultura. La Iglesia cristiana pretendía perpetuar los valores cristianos de la Edad Media y la brujería funcionaba como resistencia clandestina. Los wiccanos son un grupo derivado de los brujos, pero no todos los wiccanos dicen ser brujos. La Wicca, como la práctica de la brujería, reconoce la llamada Ley del 3. Lo que haces vuelve a ti por triplicado. Los pecados no son perdonados, somos responsables de ellos. Silver utiliza la Wicca para explorar la magia e introducir cambios positivos en su vida. Es un modo de disfrutar y comprender esta ciencia. La magia es física cuántica. Silver estudió física cuántica para aprender la relación entre energía y materia.
Se podría decir que yo era una bruja solitaria. Siempre practicaba por mi cuenta. No había tenido preparación y actuaba según mis instintos. En 1980, Silver conoció a su vecino Irving McCormick, al que llamaban Mick. Poco después se enamoraron y se casaron. Mick aprendió la Wicca de su esposa. Tuvieron 4 hijos y al principio mantuvieron sus prácticas en secreto, pero los vecinos se enteraron. Creían que sacrificábamos aves en el patio y que rezábamos al diablo. Silver decidió practicar abiertamente su religión para demostrar que no hacía nada malo. Los wiccanos creen que todo desprende energía y que pueden atraerla en sus rituales. Silver empezó a dedicar todo su tiempo a la brujería y escribió un libro para principiantes. En 1993 publicó Montarse en una escoba de plata. Fue todo un éxito. Silver Ravenwolf es la líder del Black Forest Clan, un grupo de brujas con sus mismas creencias. Estamos muy unidas. Cuanto mayor es el número de personas, mayor es el poder que se ejerce. Estamos pidiendo a las energías de la Tierra que vengan a ayudarnos y que nos guíen en nuestras prácticas. Así podremos completar el ritual. Silver emplea la magia de sus antepasados para realizar conjuros de sanación. Hay que susurrar unos cánticos que nadie puede oír. Ni siquiera la persona a la que ayudas debe oírlos. Yo rezo concretamente por mi madre. Pido a los espíritus que la liberen de los fuertes dolores y de los sufrimientos que padece desde hace ya mucho tiempo. No adoramos al diablo. Se trata de curaciones, de amor, de luz y de honrar a la tierra. Fallen, la hija de Silver, forma parte del grupo. También es sargento médico del ejército. Y a sus 25 años dice que ha sufrido discriminación por ser bruja. No es que el ejército trate mal a las brujas, pero siempre encuentras personas que no son capaces de tolerar ni de admitir que existen cosas diferentes a ellos. Una mujer viuda, seguidora de la Wicca, sí ha declarado que el ejército la trató injustamente. Su campaña por la libertad de religión llamó la atención de George Bush y de los medios. Con el paso de los siglos, la percepción y el tratamiento de la brujería han sufrido una evolución espectacular. Veneradas primero y perseguidas después, han logrado poco a poco ser aceptadas por la sociedad. Pero aún sufren la discriminación, como pudo comprobar Roberta Stewart. La Wicca fue reconocida como religión legal por el capellán castrense de Estados Unidos en el año 1978. Pero en 1999, el gobernador de Texas, George Bush, declaró que no creía en la brujería. Habló en contra de esa práctica en televisión y dijo oponerse a que el ejército permitiese rituales wiccanos en Fort Hood, cerca de Austin, Texas. Respeto la libertad de opinión, pero creo que el movimiento Wicca ha llegado demasiado lejos en terrenos del gobierno. Yo no creo que la brujería sea una religión. Esto molestó a los wiccanos como Roberta Stewart. Su marido Patrick, también wicano, servía entonces en el ejército de Estados Unidos. Me dolió como abogada y como esposa. ¿Cómo se puede menospreciar una creencia y a una persona? El 25 de septiembre de 2005, Patrick Stewart y otros 4 miembros de la tripulación volaban en una misión rutinaria en Afganistán. Cuando volvían a la base, una granada autopropulsada derribó su helicóptero. Los 5 hombres murieron. Tras la muerte de Patrick, Roberta recibió otra dolorosa noticia. El VA, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, no permitió que se grabase el pentáculo, símbolo de la Wicca, en la lápida de su marido. Fue un duro golpe. Me dijeron que debido a nuestra fe, no se había grabado ninguna inscripción en su lápida. No podían poner el pentáculo. Entonces me eché a llorar. Aunque el ejército reconocía la Wicca como religión legal,
El Departamento de Asuntos de los Veteranos tenía su propia escala de valores y no grabaría el símbolo de esa religión en una lápida. Roberta supo que los wicanos luchaban por aquel derecho desde 1997. No iba a permitir que deshonrasen a mi marido y el amor que compartíamos. Así que seguí luchando. En 2005, el VA permitió que se grabaran en las lápidas militares 38 símbolos de diferentes religiones y filosofías. Sin embargo, rechazaron el pentáculo. Roberta Stewart consideró que era un caso evidente de discriminación. Me entrevisté con el subsecretario de la Administración de los Veteranos y me dijo que la Wicca no era una religión válida. En 2006, Roberta consultó el caso con los funcionarios del estado de Nevada. Determinaron que, puesto que la tumba se encontraba en un cementerio estatal, el gobierno de Nevada tenía jurisdicción sobre ella. El 19 de noviembre de 2006, Roberta Stewart consiguió lo que deseaba. El pentáculo fue grabado en la lápida de Patrick en el cementerio de veteranos de Fernley. Me di cuenta de que no podía detenerme allí. No bastaba con que Patrick tuviese su inscripción. Era un derecho de todos los soldados wicanos. Roberta Stewart ingresó en el grupo wicano Santuario del Círculo y demandó al VA. El 23 de abril de 2007, el Departamento de Asuntos de los Veteranos decidió permitir el pentáculo en las lápidas. La historia tuvo tal repercusión mediática que Roberta recibió una llamada del presidente Bush. Se disculpó por todo lo que había ocurrido y me pidió que entendiera que él nunca habría negado a un soldado su libertad religiosa. Para mí, aquello zanjó el asunto. Roberta Stewart reafirmó la libertad religiosa de todos los wicanos y brujos que sirven en el ejército de Estados Unidos. Todo se lo debemos a aquella lápida y a aquellos soldados que murieron por nosotros. Su contribución no solo ayudó a nuestro país, sino también a nuestra fe. Y ha sido una ayuda realmente inestimable. Perdón. Me siento mejor si pienso que no solo murió por su país, sino que murió por una causa que ayudó a nuestra fe. Aunque ahora se comprende y se acepta mejor a las brujas, la cultura popular sigue mostrando cierto recelo. En 1999, la película El proyecto de la bruja de Blair retrataba a las brujas como seres terroríficos. En el proyecto de la bruja de Blair nunca se ve a la bruja. En realidad, solo se ven movimientos de la cámara. Lo que impacta en esa película es el miedo a lo desconocido. La serie de televisión Embrujadas muestra a unas mujeres muy independientes que resultan ser brujas. Aaron Spelling le dio un matiz diferente. Creó brujas buenas y muy hermosas e incluyó tramas amorosas. Pero muchas brujas se sienten incomprendidas. Ese es el tema central del musical de Broadway, Wicked. Ninguna de las brujas es realmente malvada. Solo hay una que está un poco desencaminada. Elphaba busca amor y comprensión porque es verde, en un mundo donde nadie más es verde. Los antiguos mitos nos han dejado la imagen de una bruja pintada de verde, pero los que ahora practican la brujería dicen que la bruja mala ha muerto. No es necesario hacer el mal ni perjudicar a nadie para lograr que ciertas cosas se corrijan o sucedan. Se puede neutralizar el daño y podemos protegernos. Pero ¿por qué íbamos a hacer el mal? Las brujas actuales reivindican que el término bruja evoque algo positivo. Ser bruja me da fuerza, hace que me sienta bien y es algo que me llena de energía. Realmente me siento capaz de cualquier cosa. La brujería es una tradición sagrada y quiero imaginar que está volviendo a formar parte de la sociedad. No es algo que deba asociarse con el mal. La gente debe entender que la magia es algo serio y real. Podemos mejorar la humanidad, cambiar el mundo, curar a las personas y sanar la tierra recurriendo a la práctica de la brujería.